Listo, para la siguiente sesión les voy a platicar acerca de cómo tratar con sistemas que no solamente se difunden en el espacio, sino que también tienen la capacidad de estar rotando. Entonces, las ecuaciones se complican un poco, no voy a entrar en muchos detalles al respecto porque igual hay que tener como que demasiadas cosas en la cabeza para poder ir siguiendo la plática. Entonces, muchos de estos resultados yo los voy a platicar un poco más, de manera más superficial y me voy a enfocar más en la física de estos sistemas. Entonces, vamos a compartir pantalla. A ver, ¿se ve mi presentación? Edilio, Gaby, ven. Sí, 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 sí se ve. Sí se ve. Excelente. Muy bien. Entonces, este es pues un resumen un poco de los trabajos que he hecho desde que entré al doctorado hasta esta estancia postdoctoral. Y en particular, yo he estado trabajando principalmente con este tipo de sistemas. Estos son ferrofluidos. Eh, Estos están compuestas, estas son suspensiones coloidales cuya fase continua pues suelen ser alguna especie de solvente orgánico, pueden ser aceites, incluso hay algunos que están hechos con agua, mientras que la fase dispersa son partículas con un momento magnético permanente. Entonces, este tipo de líquidos sintéticos terminan siendo sensibles a un campo magnético externo que ustedes tengan sobre ellos. De hecho, para esta figura que están viendo, pues debe haber un campo externo cerca de este líquido para que se formen esas estructuras. Ok, entonces, este ferrofluido forma parte de un conjunto de sistemas coloidales que tienen, se les conoce como sistemas coloidales con anisotropías angulares. Y ahorita vamos a entrar un poco más en detalle. Entonces, el orden de la plática va a ser el siguiente. Voy a darles una breve introducción acerca de estos sistemas. Les voy a hablar un poco acerca de cómo es que modelo al ferrofluido a partir de un sistema de esferas duras y polares. ¿Qué es lo que tiene que decir la teoría autoconsistente en equilibrio de este sistema de esferas duras? La respectiva extensión a la teoría fuera del equilibrio y un poco de conclusiones y perspectivas. Entonces, como ya lo han mencionado a lo largo de esta escuela, tenemos pues un enorme zoológico de sistemas que nosotros podemos describir a partir del estudio de sistemas microscópicos. Este régimen se le conoce como el régimen mesoscópico. Bueno, las fronteras son un tanto borrosas, del orden de los nanómetros hasta los milímetros. Es complicado definir una frontera para este tipo de, de régimen, pero algo que sí los tiene que caracterizar, algo que sí los caracteriza es que estos sistemas son sensibles a las fluctuaciones térmicas. Además de que deben de presentar movimiento browniano. Esas son como que las principales características de esta escala. Entonces, dentro de esta uno puede encontrar una colección impresionante de diferentes sistemas. Por ejemplo, aquí tenemos... ¿Ve mi apuntador? ¿Mi ratón? Sí, aquí vamos. Sí se ve. Excelente.
Bueno, entonces tenemos, bueno, aquí estas personas lograron dibujar un mapa en donde podemos ver algunos extremos. En este caso, pues tenemos los coloides, las anfifilas, las anfifilas y por otro lado tenemos los polímeros. Entonces, en los puntos intermedios uno puede empezar a ver, por ejemplo, cadenas de ADN, podemos ver proteínas, podemos ver estos bloques de polímeros. En particular, la teoría generalizada de la llevan autoconsistente para intentar explicar este tipo de sistemas, pues toma la entrada de los sistemas coloidales. Y entonces, a partir de esta entrada, pues el trabajo ha sido, pues, tratar de extender esta descripción para intentar abarcar cada vez más y más sistemas dentro de este mapa. Entonces, en particular, lo que yo les vengo a platicar en este rato es que yo he estado trabajando con sistemas que se parecen más a sistemas como rodillos, sistemas que tienen un eje de simetría particular. Entonces, dentro de este tipo de sistemas podemos encontrar una extensa, pues, variedad de este tipo de sistemas. Les comentaba acerca de los ferrofluidos, que son sistemas sintéticos, que no recuerdo si Luis nos platicó un poco al respecto. Eh, También se encuentran materia activa como las bacterias de la E. coli. Pueden ver que son bacterias cuya geometría se parecen más a unos chetos de estos POF. Podemos trazar sin ningún problema un eje de simetría y aproximar en buena medida este comportamiento. También están estos virus de tabaco, los cuales terminan siendo unas líneas sumamente alargadas que también cumplen con este tipo de características. Las partículas Janus. eh, Janus, están preparadas de tal forma que la mitad de su superficie tiene una característica, la otra mitad tiene otra característica, y uno puede trazar igual un eje de simetría axial y poder empezar a hablar un poco de estas partículas, su dinámica. Tengo entendido que aquí se inscribieron alumnos de Francisco Alarcón y que también están haciendo simulaciones al respecto. ¿Me podrían confirmar si están aquí o no? Bueno, a ver en el chat. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues, y de Ramón. Ah, también Ramón. Ok, ok. Bien, pues igual las simulaciones que ustedes están haciendo pues caen dentro de este régimen y es algo que ustedes también podrían analizar. También los cristales líquidos de los que habló ayer Magdaleno pues tienen este tipo de geometrías. Ustedes pueden ver esto un poco como estas geometrías que ven aquí, pero mucho más concentradas y de igual forma ustedes pueden ver diferentes fases de agregación dentro de un cristal líquido. Hace unos meses nos compartió un seminario Mildred Quintana y nos hablaba acerca de este pigmento azul maya y resulta que microscópicamente también tiene un comportamiento, tienen características similares a esto que vemos aquí, solamente que en vez de tener cosas alargadas tenemos como hojas y estas hojas igual les podemos trazar un eje de simetría axial y hacer descripciones similares a las que les voy a presentar con los ferrofluidos. Entonces, no solamente aparecen sistemas sintéticos que uno puede generar en el laboratorio y que tienen un montón de utilidades prácticas. También hay cosas que se encuentran en la naturaleza, cosas que tenemos frente de nosotros de manera cotidiana y cosas que desde los mayas a la fecha pues siguen envejeciendo. Entonces, a ver, ¿por qué no avanza esto? Listo.
Entonces, en general, este tipo de sistemas, nosotros vamos a necesitar una ecuación de Langevin, como la que ven aquí, pero ahora no solamente vamos a necesitar describir la evolución de la posición del centro de masas, sino que también vamos a necesitar hacer una descripción de cómo evoluciona la velocidad angular de, de este mismo sistema. Entonces, no estoy seguro si a lo largo de la escuela se ha hecho el énfasis suficiente de cuál es la ecuación de Langevin, pero pues aprovechamos en este momento. Cuando estamos estudiando este tipo de sistemas, las partículas que ustedes pueden observar a partir de un microscopio van a obedecer un movimiento errático. Entonces, un modelo, uno de los primeros modelos que se utilizaron para poder describir este tipo de fenómenos fue precisamente la ecuación de Langevin. Si se dan cuenta, aquí tenemos la segunda ley de Newton, aquí tenemos la fricción con el medio, y esta es una fuerza estocástica gaussiana. Entonces, en la teoría lo que hacemos es tomar en cuenta las interacciones entre la partícula original con las partículas vecinas, y la función de memoria resultante termina siendo una función que, no más que una función, una cantidad que describe la fricción efectiva debido a las interacciones con las demás partículas. Entonces, así como vamos a tener una descripción para la componente traslacional, vamos a necesitar una ecuación para describir la componente rotacional. Entonces, este es el tensor de inercia del sistema, tenemos la aceleración angular, la fricción rotacional que tengas con el líquido portador y una torque estocástica debida al movimiento browniano. Ok, entonces, el modelo más sencillo que nosotros podemos utilizar para describir este tipo de sistemas, pues resulta ser el sistema de esferas duras dipolares. Entonces, vamos a agarrar todas las herramientas que ustedes ya han aprendido a lo largo de este taller y ahora les vamos a agregar un marcador orientacional. Entonces, a ver, lo que vamos a tener es que este sistema de ferrofluidos, de manera microscópica, pues los preparan de esta manera. Pueden ver esto en el libro de Odenbach. Originalmente, pues, las partículas que componen a este sistema es un core magnético, magnetita principalmente, y estos los cubren con un material surfactante. Entonces, lo que resulta es que esto es para que las partículas no se agreguen y terminen precipitándose en el material. Y entonces este polímero ayuda a que exista una cierta fuerza de repulsión y entonces de manera efectiva las partículas sienten como si estuvieran en presencia de otras partículas suaves. Adicionalmente, pues la magnetita va a tener un momento magnético permanente y la simplificación que vamos a hacer es que vamos a tener esferas duras con un momento magnético permanente. A ver, se puso otra vez esto. Ya se rompió esto. A ver, déjenme quitar. Ok, sí. Esto. Ahora sí. Okay. En general, el diagrama de arresto que nosotros vamos a encontrar para este tipo de sistemas, pues sigue siendo una cosa sumamente complicada. Aquí esta es la fracción de volumen. Esta es la razón entre la energía magnética y la energía térmica del material. Y entonces vamos a encontrar un zoológico impresionante. Aquí vamos a encontrar una fase fluida. Aquí vamos a encontrar
una fase compuesta por un montón de cadenas. Aquí ya vamos a encontrar arreglos vítreos, arreglos cristalinos, en fin. Entonces, la simplificación que nosotros vamos a hacer es que vamos a agarrar un potencial de esfera dura, este que vemos aquí, y vamos a utilizar un potencial dipolo-dipolo. Entonces, en vez de considerar una distribución de magnetismo a lo largo de esta esfera, vamos a tratar a este sistema como si se tratara de un dipolo puntual. Entonces, nuestro potencial ya no solamente depende de la distancia entre las dos partículas, sino que también va a depender de la orientación angular entre cada una de ellas. Esto medida desde algún sistema de laboratorio. Entonces, si se dan cuenta, el papel de estas orientaciones va a tener un papel sumamente importante, debido a que si las partículas se encuentran alineadas, lo que nosotros vamos a encontrar es que tenemos un pozo de potencial. Esto quiere decir que a las partículas les gusta estar alineadas una tras otra. Sin embargo, si las partículas se encuentran en esta configuración, la forma de este potencial termina siendo un potencial repulsivo. Las partículas no les gusta estar en esta configuración. Entonces, tomando estas consideraciones en cuenta, podemos empezar a hacer un poco de estadística en torno a los datos que nosotros podemos generar a partir de simulaciones o de experimentos. Con experimentos es un poco más complicado, pero voy a partir de esta construcción. Entonces, tenemos nuestro sistema de partículas, igual vamos a elegir a una de ellas y a partir de esta vamos a empezar a contar. Con esto vamos a poder generar una función de distribución par. Entonces, básicamente lo que hacemos es contar cuántas partículas se encuentran a una cierta distancia y a partir de esta empezamos a calcular propiedades estáticas como la función de distribución par. Si se dan cuenta, aquí aparece una cierta función que para este ejemplo que les estoy mostrando tiene un valor de 1. Entonces, así como el potencial depende tanto de la distancia entre las dos partículas como la orientación de ambos ángulos, lo más económico que nosotros podemos hacer es hacer una expansión en series de Taylor. Perdón, una expansión en series de un conjunto completo de funciones. Esto lo tuvieron que haber visto en cualquier curso de funciones especiales. Si nosotros agarramos un conjunto completo de funciones, entonces vamos a poder generar una colección de coeficientes, tales que vamos a poder reconstruir el comportamiento de esta función de distribución par. Entonces, para el caso donde esta función es igual a 1, entonces tenemos esta función de distribución par. Si nosotros ahora agarramos y hacemos el mismo ejercicio, pero ahora el peso estadístico es una función que depende de todos estos ángulos, entonces la información que nosotros vamos a tener va a ser diferente. Con esto, nosotros podemos calcular el coeficiente asociado a este elemento de nuestra expansión. Igualmente, nosotros podemos ir y calcular todo este montón de funciones. Explícitamente estas se llaman los invariantes rotacionales. Fueron propuestos al menos para resolver el problema de la función de distribución par para este tipo de sistemas por Bloom y Torruella, y quien hasta donde yo sé más se ha encargado de estudiar este tipo de expansiones pues ha sido Paté. Entonces, ya no tenemos solamente
una función de distribución par, una G, sino tenemos una colección de diferentes funciones, las cuales parten de diferentes estadísticas que nosotros hacemos sobre la misma simulación. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a agarrar esa función de distribución par, les vamos a hacer un tratamiento numérico y van a servir ahora de inputs para la teoría generalizada de Langevin. Esto al menos es para empezar esto en equilibrio. Ok, entonces, nuestro input va a ser una colección de parámetros físicos, lo cual se va a ver reflejada en alguna función de distribución par. Les hacemos un tratamiento numérico, lo cual vamos a necesitar reproducir una vez más una función, un factor de estructura estático. Aquí, por ejemplo, empieza como una función de distribución par. Sin embargo, cuando hacemos un análisis un poco más fino de esta transformada de Fourier, pues terminas obteniendo transformadas de Hankel. Y entonces uno puede empezar a obtener diferentes nodos o los mismos coeficientes de la expansión, pero ahora para el factor de estructura estático. Ahora, la versión de equilibrio de la teoría generalizada la llevan autoconsistente, pues fue un trabajo que Luis publicó en 2014, hace ya algún tiempo, y esta es la forma que tiene. Si pueden observar, si hacemos este coeficiente L igual a 0, entonces vamos a recuperar exactamente la misma forma de las ecuaciones que con las que ustedes han estado trabajando. Lo mismo para esto de aquí. Ahora ya no tenemos una sola función de memoria, sino que ahora tenemos una memoria traslacional y una memoria rotacional. Igual, para el caso L igual a 0, esta memoria se vuelve nula y regresamos al sistema de ecuaciones original. Bien, entonces, entran los inputs a nuestra teoría generalizada de Langevin, se resuelve de manera autoconsistente y como resultado tenemos los mismos parámetros físicos que obtuvimos a lo largo de la escuela, pero ahora lo que tenemos es que van a estar divididos en una componente traslacional y una componente rotacional. Entonces, algunos resultados que hemos podido obtener a partir de este mecanismo, pues es, por ejemplo, el coeficiente de difusión a tiempos largos. Aquí tenemos, por ejemplo, el coeficiente de difusión a tiempos largos como función de la densidad. Estos son datos de simulación. Esta curva es lo que predice la teoría a partir de una aproximación que es MSA. Y esto es para el caso donde el momento magnético es nulo. Conforme nosotros vamos aumentando el momento magnético, entonces esta curva pues va cambiando de forma hasta que tenemos algo por el estilo. Aquí esta curva negra continua es una corrección que se propone para incluir interacciones hidrodinámicas. Ok, asimismo, lo que uno puede construir es un diagrama de arresto, tal vez no tan sofisticado como el que les mostraba al principio, pero que logra capturar escenarios sumamente interesantes. Igual este es un trabajo que publicó Luis en 2014. Entonces, aquí vamos a tener un mapa de cómo se va a comportar el sistema de esferas duras con dipolo. Vamos a tener una fase completamente fluida para una región de altas temperaturas y relativamente bajas densidades. Si nosotros tenemos que la temperatura baja o de manera equivalente que la interacción magnética aumenta, entonces vamos a tener sistemas que van a estar completamente arrestados. Por el contrario, si nosotros tenemos altas densidades altas temperaturas y altas densidades, el sistema va a permanecer espacialmente arrestado, pero las mismas fluctuaciones térmicas, la misma agitación térmica va a generar que las partículas sigan rotando
a pesar de que estén espacialmente confinadas. ¿Qué más? Esto para todo esto de aquí a partir de algún límite asintótico que pueda tener la teoría. Si nosotros agarramos las componentes dinámicas de lo que nos arroja la teoría generalizada de Langevin, podemos también calcular propiedades como susceptibilidades magnéticas. Aquí pues es la componente real e imaginaria de la susceptibilidad magnética del material del cual estamos interesados. Igual no voy a entrar en muchos detalles, pero es algo que se puede calcular solamente desde la teoría de equilibrio. Entonces, para la extensión a no equilibrio, es lo que hemos estado trabajando de manera más reciente. Ahora el flujo de trabajo pues cambia de esta manera. Tenemos un input termodinámico, que tenemos una condición inicial, una condición final, lo metemos a toda esta maquinaria, de la cual necesitamos primero la extensión de la ecuación que les mostraba hace unos momentos Edilio, al sistema angular, perdón, para sistemas que dependen angularmente cuyas partículas tienen una simetría axial, perdón. Y entonces, esto nos va a generar una nueva estructura, las cuales van a entrar en lo que nosotros ya conocemos de la teoría autoconsistente, va a arrojar un conjunto de parámetros de transporte, y estos van a entrar una vez más a la ecuación que ven aquí. Y entonces, este ciclo nos va a arrojar una colección de propiedades físicas. Entonces, una vez más, si nosotros agarramos el índice L igual a 0, vamos a recuperar las ecuaciones que ustedes ya habían, las cuales ya hemos estado discutiendo. Y aquí hay diferentes límites interesantes simplemente de ver esta ecuación que vemos aquí. Entonces, por ejemplo, aquí obtenemos una solución estacionaria bajo diferentes escenarios. El primero y más sencillo de estos es cuando S alcanza el valor de este potencial. Perdón, esta ecuación de estabilidad. Entonces, estos casos son los casos de equilibración que Edilio nos estuvo platicando. El otro caso es que todo este paréntesis que ven aquí se haga cero de manera simultánea. Para eso necesitamos que tanto B translacional como B rotacional sean nulas al mismo tiempo. Entonces, como pueden observar, pues va a depender de este par de variables, y esta es una de las consecuencias de que podamos tener acceso a estados mixtos, parcialmente arrestados en la parte translacional y que sigan difundiéndose en la parte rotacional. Algo más que podemos decir acerca de esta ecuación es que si ustedes sacan la transformada inversa de Fourier para la componente espacial, esto que ven aquí va a tener la forma de una ecuación de difusión. Entonces, en este sentido, las soluciones que vamos a obtener aquí como función del tiempo de espera va a ser la solución, perdón, la condición inicial para el factor de estructura tratando de difundirse para alcanzar la configuración final. Esa es una de las lecturas que nosotros podemos hacer de esta ecuación. Entonces, va a haber casos en donde esta estructura alcance a esa función objetivo, y entonces habrá sido un proceso de equilibración, esto de aquí, y va a haber casos en los que no se alcanza, y reproduciremos los estados no ergódicos que les mostraba en la figura anterior. Ok, entonces, vamos a leer con un poco de calma estas figuras que vemos aquí. Les comentaba que la función de distribución par iba a tener
una colección de diferentes entradas. Entonces, su versión para el factor de estructura estático también va a tener una colección diferente de entradas. A cada uno de estos coeficientes de la expansión, S00, S10 y S11, los voy a dibujar aquí como están. Inicialmente el sistema, para una temperatura que voy a llamar alta, se comporta de esta manera y una curva que va dibujada más o menos por aquí. Entonces, lo que nosotros hacemos es llevar a nuestro sistema desde aquí y apuntarlo hasta antes de cruzar la transición. Lo que generamos es que, una vez más, esta ecuación se difunda hasta llegar hasta su función objetivo, a esta función de estabilidad, la de color verde. Entonces, parte de aquí se empieza a extender. Parte de aquí se empieza a extender. Esta sube, esta baja. Va a depender de la relación entre las condiciones iniciales y finales. Algo curioso de este tipo de procesos es que para esta isocora, al ser una esfera dura, el factor de estructura estático original, el que ustedes vieron a lo largo de este curso, va a permanecer constante. Esto va a tener consecuencias después. Ok, esta es la parte estructural. Para la dinámica, lo que nosotros vamos a tener es que al sistema le cuesta cada vez más tiempo salir de una caja de partículas que lo rodean. Entonces, para tiempos cortos, tiempos de espera cortos, ustedes preparan el material, le hacen una medición, entonces tiene este comportamiento. Esperan un poco de tiempo y vuelven a hacer una medición sobre una muestra del material y ven este comportamiento. Y así nos podemos ir. Resulta que para un tiempo finito, el sistema va a tener esta característica y más o menos después de este orden de magnitud, el comportamiento no va a cambiar. Y si no cambia, entonces hemos pasado de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. Lo mismo pasa para una componente que captura el comportamiento rotacional de este sistema y ya entraré en más detalles. ¿Cuál es la lectura que nosotros podemos hacer de esto? Ok, entonces, con esta imagen en la cabeza, nosotros ahora vamos a cruzar la línea de arresto. Y si nosotros hacemos esto, va a pasar lo siguiente. Aquí ya ni siquiera dibujé esta curva de aquí. Va a permanecer igual. Lo que sí va a cambiar es que el factor de estructura, cada uno de estos coeficientes de la expansión, va a intentar alcanzar la curva verde, pero se van a quedar a medio camino. Se van a quedar en una configuración que no es la de esta función de estabilidad. Lo mismo va a pasar para este coeficiente que ven aquí. Empezó aquí, pero por más que avanzó el tiempo, el sistema se quedó atascado en esta configuración. No alcanzó a llegar a esta función de estabilidad. La traducción que nosotros podemos hacer ahora en la dinámica es que nosotros nos podemos estar esperando cada vez más y más y más tiempo y al sistema va a terminar, le va a costar cada vez más trabajo llegar al régimen difusivo. Esto en la parte traslacional y ahora en la parte rotacional. Esto es para un enfriamiento súbito. Ahora, podemos hacer lo mismo, pero para un proceso de compresión. La lectura que nosotros vamos a hacer va a ser equivalente,
vamos a tener igual una colección de coeficientes de nuestra expansión, los cuales van a evolucionar en el tiempo. Pero si se dan cuenta, ahora la componente que no cambiaba en un enfriamiento, en una compresión, va a ser la que más va a cambiar. Igual tenemos una condición inicial, conforme avanza el tiempo, esta función va a evolucionar hasta alcanzar nuestra función termodinámica, pero nuestra función de estabilidad. Lo mismo va a pasar para cada uno de estos coeficientes, de donde parte va a alcanzar a su función objetivo, mientras el tiempo de espera aumente. Y aquí está, las dinámicas ahora lucen un tanto diferentes. La parte que captura la esencia translacional de este sistema se ve un poco más, tarda un poco más en equilibrarse. Sin embargo, para la componente rotacional del orden del tiempo de espera de una unidad browniana, pues casi está en su estado final. Y entonces, esta diferencia en las dinámicas va a tener como consecuencia que si nosotros cruzamos la línea de arresto, esta línea que ven aquí, entonces la parte rotacional va a seguir fluyendo, las partículas pueden estar arrestadas, pero van a seguir moviéndose angularmente, pero la componente translacional va a quedar confinada a que no se va a poder liberar del conjunto de partículas que la rodean. Aquí, por ejemplo, el factor de estructura estático ya no alcanzó a evolucionar, se quedó acá. Sin embargo, las otras dos componentes que en esencia están asociadas con la magnetización de nuestro sistema van a lograr alcanzar su configuración de equilibrio. Entonces, que ven aquí va a ser un estado mixto. Ahora, algo interesante que surge de estas gráficas que están observando es que para un proceso de compresión, el factor de estructura estático 0,0 evoluciona. Mientras que, si recuerdan, en una compresión, el factor de estructura estático permanece inmóvil, permanece idéntico. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros hacemos una compresión y un enfriamiento al mismo punto, pero por diferentes procesos? Entonces, lo que obtendríamos es que obtendríamos estructuras diferentes. Esa es una predicción muy fuerte de la teoría, que aún pues faltan un par de simulaciones para poderlas llevar a buen puerto. Pero esta teoría nos describe un factor de estructura estático que depende de la historia del material. Depende de cuáles fueron sus condiciones iniciales, depende de cómo es que es llevado a la condición actual del sistema. Bien. Podemos resumir todo este montón de características toda esta descripción que les he hecho, si nosotros hacemos una secuencia de enfriamientos y una secuencia de compresiones. Entonces, si nosotros observamos el comportamiento del inverso de la movilidad, la cual va a estar asociada a la viscosidad de nuestro sistema, entonces, tanto para la componente translacional como rotacional, vamos a poder hacer este tipo de gráficas. Para una secuencia de diferentes enfriamientos, nosotros vamos a poder ver una región en donde el sistema va a empezar con una... Voy a darme la libertad de decir esto como si fuera una viscosidad. Empezamos con una cierta viscosidad. La viscosidad va aumentando conforme nosotros vamos
enfriando cada vez más y más y más el sistema. Conforme nosotros llegamos a tocar la línea de transición, esta viscosidad va a terminar creciendo de manera lineal y nunca va a poder equilibrarse. Posteriormente, si cruzamos la línea de resto, estas viscosidades van a empezar a diverger. Entonces, esto que ven aquí es una característica principal de algo que se llama el aging o envejecimiento. Las partes de equilibración se le llama algo como sub-aging, y cuando estás sobre esta curva negra, entonces estamos en el régimen del normal aging. Igual, tanto para la parte rotacional como para la parte traslacional, vamos a ver un fenómeno similar, en donde, pues, luego de un tiempo finito, nosotros vamos a encontrar siempre una equilibración, siempre que no crucemos esta curva de transición. Para las compresiones, vamos a tener un proceso, una imagen similar, solamente que la única que va a presentar aging va a ser la viscosidad asociada a la traslación. Entonces, ya solamente para ilustrar un poco el significado físico de estas curvas que ven aquí, es que vamos a ver cuánto tiempo le tarda a las partículas salir de esta primera capa de primeros vecinos. Es una medida del tiempo de cuánto tarda esta partícula en salir de esta caja. Por otro lado, recuerden que lo que les comentaba del potencial dipolo-dipolo. A las partículas les gusta estar alineadas. Y si están alineadas, localmente van a generar un pozo de potencial. Entonces, la imagen que nosotros tenemos que tener en la cabeza de estas gráficas que vemos aquí es el tiempo que va a tardar la partícula en salir de esta caja de potencial. Para la primera es cuánto tiempo le va a tomar salir de esta caja, y esto es cuánto tiempo le va a tomar salir de... Ok, con esto ya casi termino. Entonces, si se dan cuenta, pues realmente es hacer un poquito más de talacha de la que ya vieron. Necesitamos incluir un grado de libertad adicional a nuestras ecuaciones, pero no es nada que no se pueda manejar. Afortunadamente, todos estos cálculos que vimos al final, yo los pude hacer gracias a que tomé la librería que nos enseñó Benny. Es algo que Pablo Subieta ha estado trabajando y que ha hecho un magnífico trabajo al respecto. Y yo agarré, lo adapté a mi problema en particular, y entonces ya pudimos publicar un par de, al menos este artículo que ven aquí. Entonces, la teoría nos ha servido para poder describir el envejecimiento de problemas, perdón, de sistemas que cuentan con anisotropías locales. Un poco de lo que les comentaba, la teoría predice una dependencia en el protocolo de preparación en el estado final de sistemas que cruzan alguna línea de resto. Y este es el primer caso de estudios que nos permite ir a estudiar sistemas todavía mucho más complejos. Sistemas como cuatro polos eléctricos, sistemas que pueden ser como lunetas, las partículas Janus, el montón de sistemas que les estaba comentando al principio. Incluso también incluir campos magnéticos. Es todo lo que tengo por el momento. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran comentar? ¿Todo bien?